¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Cantabria de cerca en su edición Cultura, una semana más para fomentar la cultura que tenemos en la comunidad como iniciativas como la que vamos a hablar esta noche. Vamos a hablar de Culturea Cantabria y vamos a hablar también de los caminos de arte rupestre prehistórico y vamos a hacer todo ello con un experto en la materia como es Ramón Montes. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer estar contigo igualmente esta noche para hablar de ambas iniciativas tan interesantes que quizá muchos de los espectadores conozcan, otros no, y yo creo que hay que fomentar como merecen. Pero antes, Ramón, ya sabes que tenemos una primera pregunta para todos los invitados de Cantabria de cerca edición Cultura, en este caso, que es para Ramón Montes la cultura. Bueno, sin ánimo de ser muy profundo y teniendo en cuenta que mi formación es la de arqueólogo especialista en prehistoria, además en la prehistoria más antigua, en la de los homínidos, yo diría que cultura es todo aquello que nos diferencia del resto de especies animales del planeta Tierra. Ah, qué buena. Mira, así nunca nos habían respondido, qué interesante y qué verdad además. Así es. La evolución humana tiene la particularidad respecto al resto de evoluciones de los seres vivos del planeta en que incorpora, a partir de un determinado momento en que los arqueólogos sitúan en torno a la aparición de las primeras industrias talladas por el hombre hace aproximadamente unos 2,2 millones de años, ahí aparecería la cultura y a partir de ese momento nuestra evolución comienza a incorporar una serie de conocimientos que transmitimos, que es lo que al final deriva y además de una forma progresiva se va haciendo más complejo y llega a lo que hoy día conocemos como cultura, con todas sus ramificaciones y con todas sus cosas, ¿no? Que son muchas y diferentes. Ramón, las dos iniciativas de las que vamos a hablar esta noche las incluimos, las englobamos dentro de la Red Cántabra de Desarrollo Rural, que me gustaría que sea brevemente que nos explicases en qué consiste y qué es lo que hacéis desde esta red. Muy bien, la Red Cántabra es una asociación sin ánimo de lucro que fundan los 5 grupos de desarrollo rural que tenemos en Cantabria, del programa LEADER. Los grupos son Liébana, Sajanansa, Sonagüera, Trasmiera, Campo Los Valles y Valles Pasiegos. Estas 5 comarcas rurales de Cantabria que aglutinan a 76 municipios de los 102 que tiene nuestra comunidad autónoma, constituyeron en torno al año 2004 una suerte de red de estos 5 estamentos de desarrollo rural para fomentar el trabajo en conjunto en diversas materias. Una de esas materias, y prácticamente desde el principio, fue la cultura. Y de hecho la Red Cántabra, prácticamente desde su fundación, ya empezó a trabajar con proyectos europeos relacionados, por ejemplo, con el arte rupestre. Y la vinculación que ha tenido siempre la Red Cántabra y los 5 grupos de desarrollo rural de nuestra región con la cultura ha sido muy fuerte, y ha sido uno de los ejes, como hoy estamos aquí tratando, que con mayor fuerza se han desarrollado. Otro muy conocido es Naturea Cantabria, ¿sí?, que es el programa de uso público de los espacios naturales protegidos, pero Culturea, que es menos conocida, la vertiente de cultura de la red, tiene un muy largo recorrido y además, como podremos ver ahora, pues una dimensión realmente importante. Esta red, en términos generales, Ramón, cada vez va siendo más conocida. Bueno, yo creo que sí. La Red Cántabra, su trabajo en el día a día, los ayuntamientos, desde luego, los 5 grupos, como no, que son los que le dan vida y le inspiran un poco su naturaleza, y ya la sociedad civil, a través de iniciativas como esta que vamos a comentar hoy de Culturea, pues yo creo que ya es suficientemente conocida, ¿no? Trabajamos por y para los pueblos y las comarcas rurales de Cantabria para evitar en la medida de lo posible pues todos estos fenómenos que hoy día afortunadamente ya están en boca de todos. Hemos tomado conciencia del problema que tenemos en las zonas rurales, no solo de Cantabria, en general de Europa Occidental, con el tema del despoblamiento, con la pérdida de identidad, etcétera, etcétera, y en esa batalla de evitar en la medida de lo posible esa degradación de nuestro medio rural, pues estaremos siempre trabajando, claro. Culturea Cantabria, como decimos, una de las iniciativas de las que vamos a hablar esta noche, que se encarga de proteger y promover el patrimonio cultural de los pueblos de Cantabria. ¿Qué entendemos por ese patrimonio cultural material que tiene un pueblo? Bueno, pues todas esas cosas que no somos muy conscientes cuando llegamos a un pueblo, las estamos viendo, pero a veces no somos muy conscientes de que son patrimonio cultural también, ¿no? El lavadero, el potro de herrar,
la plaza mayor, la fuente, los caminos tradicionales que mantenían los pueblos para comunicarse de forma pedestre o con carros chillones, el propio carro chillón, todos los elementos etnográficos que encontramos en los desvanes de las abuelas de los pueblos. Todo eso es patrimonio cultural material. Alguien dijo, yo creo que de forma poco afortunada, que eso era el patrimonio menor de una región como puede ser Cantabria. Nosotros no estamos de acuerdo. Entendemos que frente a la opulencia y al nombre de sitios como, comillas, Cueva de Altamira, como no, Patrimonio de la Humanidad, Santander, San Vicente de la Barquera, Centro Botín ahora, contemporáneo, estas cositas parece que no tienen ningún valor, pero en esas cositas de los pueblos es donde está la esencia de lo que somos. Y en una comunidad autónoma como esta, que se identifica mucho con las tradiciones de los antiguos cántabros, yo creo que de forma un poco forzada, pero sí más con lo que han sido las tradiciones de la Cantabria barroca y del siglo XIX, con nuestros pueblos tradicionales, con nuestra cocina tradicional, con todas las tradiciones de las distintas poblaciones que conforman Cantabria, los lebaniegos, los pasiegos, los trasmeranos, es decir, todo eso es lo que nos da al final la identidad de lo que somos, en este caso como comunidad autónoma. Y desafortunadamente, sin embargo, y paradójicamente, estamos dejando que gran parte de los elementos que conforman esa identidad se pierdan. Y precisamente por eso nace Culturea Cantabria. Claro, Culturea nace de una cosa que es evidente, que parece muy clara, que todo el mundo veía, pero que nadie hacía nada realmente por evitarlo, que es tratar primero de identificar, de inventariar todas estas cosas que conforman la esencia de nuestros pueblos, y tanto de patrimonio material, que es lo más visible, pues un crucero, un santuco, etcétera, etcétera, pero también de tradiciones de patrimonio inmaterial, que también es muy importante, ¿no? Quizá el folclore es a lo que hemos prestado más atención, pero hay otra serie de elementos que forman parte de la cultura de nuestros pueblos, que no tienen forma física, pero sí que tienen una forma de tradición oral, cuentos, etcétera, que pretendíamos evitar también que se pierda. Hemos empezado a trabajar hace no mucho tiempo, 3-4 años, en un inventario, que es un inventario abierto, que vamos aumentando progresivamente, y en el que los protagonistas son las propias poblaciones locales. Tengo que decir que la Red Cántabra pone un par de especialistas para ir recogiendo la información, ordenándola, clasificándola y demás, pero quien aporta la información son los habitantes, ¿no? A través de juntas vecinales, asociaciones culturales, los propios ayuntamientos, es decir, la sociedad civil del ámbito rural toma conciencia de que alguien, al fin, está poniendo interés en que no se pierda lo que constituye su patrimonio cultural inmediato, que es lo que encontramos en los pequeños pueblecitos pues de Liébana o de Valderredible. Y inmediatamente lo que se forma es un corpus que va, como digo, progresivamente aumentando, porque hay nuevas incorporaciones todos los días, y ese trabajo lento, sosegado, lo que nos está dando es un estado de la cuestión, que además nos permite ir viendo cuál es el estado real de conservación de ese patrimonio. La mala noticia es que no es muy bueno, pero también nos permite ver qué elementos urge trabajar sobre ellos para evitar que se pierdan. Y en ese sentido, por ejemplo, hemos detectado que hay algunas tradiciones que tienen que ver más con la tradición inmaterial, como pueden ser los carboneros de Cantabria, que se están perdiendo, las rederas, aunque las rederas es algo más vistoso y que podemos conocer algo más porque todavía hay puertos donde podemos ver rederas, pero también es una tradición que seguramente en 15-20 años desaparezca. Y ese tipo de oficios que tienen una serie de tradiciones a su alrededor, una serie de elementos culturales que normalmente nosotros no vemos y que son propios de la gente que hace esos trabajos, pues en eso estamos trabajando intensamente para que no se pierdan. Eso es un poco la labor también de Culturea. Y enlazando con ello, lo que decidimos fue, y así le propusimos a la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Turismo, que es quien patrocina parte de las actividades del programa Culturea, le propusimos hacer una serie de experiencias piloto que progresivamente fueran creciendo
en número y en calidad, en orden a evitar que todo este patrimonio, digamos, más experiencial, menos palpable, menos de ver y más de sentir y de compartir con personas, no desaparezca. Y esos son este programa... Las actividades de este verano, ¿no?, que presentasteis el pasado mes que hemos de desarrollado julio, ya a pesar de la pandemia, y con la pandemia y de forma muy segura, y tuvimos, afortunadamente, tanto en el año 20 como en el 21, tuvimos actividad, incluso con la pandemia, sin ningún contagio. Además lo hicimos, yo creo que con la cooperación de los ayuntamientos y de la consejería, pues de forma extraordinaria, y se pudo trabajar a pesar de los pesares. Esta es la tercera edición y estamos muy contentos con porque como te comentaba Ramón, esta edición en concreto la presentasteis el pasado mes de julio en el Palacio de Festivales. Allí estuvimos, las actividades van hasta finales de agosto, si no me equivoco. Las de julio ya han pasado, lógicamente. ¿Qué tal han ido, por cierto? Muy bien, llenazo absoluto, largas colas de espera. Nos gustaría poder tener la capacidad de hacer mayor número de las mismas experiencias, para que más gente pueda tenerlas. Desafortunadamente la inversión que en este programa hacen las instituciones todavía es muy limitada, es muy pequeñita, y eso pues impide que podamos hacer más allá de 5 experiencias en verano. Que además tenemos que decir que son actividades totalmente gratuitas. Sí, claro, sí. Sí. Nosotros además siempre procuramos que cada una de las actividades sea una experiencia en sí misma y que toque varios temas, ¿no? Algo de cultura material, algo de cultura inmaterial, algo que sea más palpable, y luego algo que esté relacionado con la gastronomía, porque posiblemente el elemento, o uno de los elementos más popular de la cultura de una región siempre es la gastronomía, el folclore también. Y en este sentido también procuramos que pues determinadas tradiciones culinarias o determinados productos no se pierdan, y que la gente conozca pues cómo plantar y cómo obtener un buen tomate de Cantabria, ¿no? Pues que es algo que parece muy sencillo, pero no lo es tanto, ¿no? Nos hemos acostumbrado a ir a una gran superficie y comprar una bolsa de tomates que no sabemos de dónde vienen, que son muy baratos, pero que luego decimos que no nos saben a nada, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cosas también se trabaja. Ramón, y de cara a este mes de agosto, que todavía haya actividades, por ejemplo, ¿qué opciones tenemos? ¿Qué nos ofrece Culturea para este mes? Bueno, este año estamos trabajando por primera vez el ámbito de los bolos. ¿Sí? Tenemos un problema, y es que tenemos muchas boleras en esta región que se están perdiendo a forzadas, es decir, o ponemos pie en tierra y trabajamos o nuestro deporte vernáculo, como dicen los que gustan de los bolos, pues va a desaparecer también probablemente en no mucho tiempo. Tenemos también una actividad, permíteme, porque son varias. Son varias, que no olvidarme ninguna. Tenemos una relacionada también con otro oficio, una labor diaria, en torno a la cual se desarrollaba gran parte de la vida social de los pueblos, que son las lavanderas. Los lavaderos todavía también se están perdiendo, desafortunadamente, aunque ha habido una cierta moda, por decirlo así, entre los ayuntamientos de restaurarlos, a veces con más buena intención que con criterio, porque muchas veces se están restaurando, introduciendo materiales que no tienen nada que ver y haciendo algunas obras hidráulicas. Se están perdiendo, vamos. Sí, se hacen obras hidráulicas por más allá de lo que era realmente un lavadero. Pero es verdad que en torno a los lavaderos se desarrollaba buena parte de la vida diaria de nuestras aldeas, nuestros pueblos, incluso de nuestras ciudades, ¿no? Nadie recuerda un lavadero en Santander, pero yo recuerdo haber visto un lavadero en Santander. Entonces, en la ciudad ya eso lo tenemos amortizado. Santander, Torlavega, las grandes ciudades de nuestra región ya han perdido definitivamente sus lavaderos, o se han reconvertido en otras cosas, en fuentes y en otras historias. Pero todavía en el ámbito rural de Cantabria sí tenemos muchos lavaderos, y yo creo que es un elemento que, más allá de su función de ir a lavar la ropa con sus particularidades y demás, es un elemento que forma parte de lo que fue el ágora de nuestros pueblos, de las plazas, ¿no?, en torno a las cuales se hacía la cultura. Bueno, pues tenemos también un trabajo en torno a las lavanderas, que además con un taller de jabón tradicional, con una serie de cosas, bueno, pues que nos van a ayudar a recuperar el espíritu que algunas de nuestras madres, y sobre todo nuestras abuelas y bisabuelas, pues hacían en el día a día. Luego tenemos otra actividad que creemos que es muy importante, que es descubrir el único puerto fluvial
que tiene la región y que además tuvo un papel importantísimo en la historia de la Marina del Reino de España, que es la ciudad el pueblecito de Limpias, que en torno, además, en la desembocadura de la Riazor, en donde además había una serie de grandes molinos harineros que se están también perdiendo, molinos de mareas, que también se están perdiendo, aunque afortunadamente están identificados y hay proyectos ya para restaurarlos. Y entonces vamos a hacer una aproximación a este pueblo tan peculiar, que tuvo puerto fluvial, que es muy desconocido por los propios cántabros. Y después vamos a tener una pequeña experiencia, que es toda una aventura, que es montar en unos kayaks y acercarnos a ver los molinos con la marea, cuando la marea está alta, en una actividad completamente segura y dirigida por una empresa especializada en este tipo de asuntos, y se acaba también, como ocurre en todas estas actividades, también con un elemento gastronómico. Y luego, bueno, a los pasiegos todavía no les habíamos dedicado una actividad específica, y vamos a empezar por el principio, por el origen, contarle a la gente cómo llegan los pasiegos, desde dónde y cómo llegan a nuestra región en el siglo XVII, principios del XVIII, cómo se asientan y cómo desarrollan ese paisaje cultural tan formidable que es el paisaje de pasiego, que encontramos no solamente en las 3 villas pasiegas por antonomasia, sino en todo su territorio de influencia, lo que hoy día llamamos los valles pasiegos, y en torno al Miera y al Pas, y vamos a tener ya una experiencia pues también inmersiva en una cabaña, ya descubrir algunos de los productos, aunque estos afortunadamente para la industria regional ya son más conocidos, como son los sobaos y las quesadas. Pero bueno, en todo caso, como veis, estamos tocando distintos puntos de la región. Se me ha olvidado decir que estamos pues en Cieza, estamos en Cabornia, hemos estado el otro día, por supuesto en la zona pasiega, es decir, que también tocamos... Sí, todas las comarcas rurales de Cantabria, es decir, que hay 5 actividades, una por cada una de las 5 comarcas. Ramón, de cara a estas actividades del mes de agosto, lo que no sé es si quedarán plazas disponibles o ya estarán bastante... Bueno, en la de los bolos quedaba alguna porque ha habido alguna baja, las otras ya estaban cogiendo lista de espera, pero o sea, de todas maneras, si alguien tiene interés... Están llegando al público, vamos. Sí, bueno, esto ya lo vimos desde el primer año, nunca hemos dejado de llenar una actividad, También hay que decir que son 30 plazas, que no son muchas, y que claro, el producto que ofrecemos es muy completo, porque claro, al final, aparte de llevarte a ver algo, después tener una experiencia, acabar son experiencias bastante exclusivas, como es decir... Y luego llevamos a mucha gente de ciudades, por ejemplo de Santander, de Torrelavega, a ámbitos rurales donde tienen contacto con gente de allí, y eso también a veces es interesante, ¿no? Porque, hombre, en una comunidad autónoma pequeña como Cantabria todos tenemos un referente de pueblo, tenemos familia en el pueblo, pero también hasta eso se va perdiendo, ¿no? Claro. Entonces, de vez en cuando es bueno reconectar a la gente de nuestras ciudades con la gente de nuestros pueblos. Bueno, sin duda Culturea es un programa que nos acerca, yo creo, al origen de la comunidad, que nos permite conocer lo que muchas veces tan desconocido es para muchos de nosotros, y sobre otro proyecto del que vamos a hablar esta noche, que me encantaría que nos dices todos los detalles, que nos den tiempo, es Caminos de Arte Prehistórico. ¿En qué consiste esto, Ramón? Bueno, pues... ¿Por dónde empezamos? Bueno, pues por el principio. Hay que decir que Caminos de Arte Prehistórico, CARP, como lo llamamos por su acrónimo, es un itinerario cultural del Consejo de Europa. Y la gente dirá, bueno, ¿y eso qué es lo que es? Suena fuerte eso. Suena muy fuerte. Bueno, el más conocido itinerario y que todo el mundo inmediatamente entendemos es el Camino de Santiago. Y de hecho, el Camino de Santiago fue el primer itinerario cultural en ser declarado como tal por el Consejo de Europa en el año 1987. En ese año, los países que forman no solamente la Unión Europea, la Unión Económica, sino la Unión Política Europea, el Consejo de Europa tiene 46 Estados miembros, tenía 47, lamentablemente ha habido que expulsar a la Federación Rusa por las razones que todos sabemos, y estos 46 estados, parte de ellos están en la Unión Europea, otros todavía no, porque no reúnen las condiciones económicas, y otros porque como Gran Bretaña decidió salirse, aunque en Gran Bretaña sigue siendo parte del Consejo de Europa, aunque haya renunciado a seguir en la Unión Europea. Bueno, este programa lo lanza el Consejo de Europa en el año 87, con el Camino de Santiago, como digo, como primer itinerario, con el doble objetivo de fomentar la cultura, el diálogo entre los países
países europeos a través de la cultura y el turismo. Es decir, es un programa que tiene que ver con la cultura, con la defensa del patrimonio cultural europeo, pero también con su puesta en valor para usos turísticos sostenibles. Entonces, a partir de ahí lo que desarrolla el Consejo es un gran programa que se dirige desde el Instituto Europeo de los Itinerarios Culturales de Luxemburgo. El Gran Ducado de Luxemburgo es el que asume la dirección de este programa y pone a disposición de todos los socios una serie de encuentros, de eventos, en los cuales los gestores del patrimonio cultural europeo comienzan a dar forma a los distintos itinerarios. Había algunos itinerarios muy sencillos de montar porque eran rutas físicas. Aparte del Camino de Santiago está la ruta de San Olaf en los países bálticos, estaba la ruta de San Martín de Tours, que es una ruta de peregrinación en torno a Francia, también muy conocida, la Vía Francigena en Italia. Es decir, estos caminos de peregrinación históricos inmediatamente rápidamente se convirtieron en itinerarios. Pero luego aparecieron otros muy importantes, como es la Ruta de los Vikingos, que conecta todos los lugares de Europa, desde los lugares de lanzamiento, las bases vikingas, Noruega, Suecia, Dinamarca, y todos los lugares que fueron conquistando. Mucha gente no sabe que los vikingos llegaron a formar reinos, por ejemplo, en Normandía. El reino de Normandía de Francia es vikingo, o el reino de Sicilia en el Mediterráneo fue vikingo. La gente se ha quedado un poco con la imagen esta un poco legendaria del vikingo que asalta pirata, que del siglo VIII-IX, y los vikingos fueron algo más que eso. Entonces, lo que fomentaron los vikingos fue la unión del norte y el sur, de los pueblos del norte y el sur, aun con sus connotaciones guerreras. Lo mismo tenemos que hablar de la ruta de los fenicios, y así podemos ir enumerando hasta los 47 itinerarios culturales actuales. En el año 2005, la Red Cántabra lideraba un proyecto Interreg Sudoe, un proyecto de mejora de las condiciones turísticas de cuevas prehistóricas en el sur de Europa, con socios franceses, portugueses y españoles. Y en ese momento nos dimos cuenta de que el programa de los itinerarios culturales tenía románico, barroco, fenicios, vikingos, tenía de todo, pero no tenía prehistoria. Y además, más específicamente, no tenía el elemento cultural más importante, tanto para la cultura de la especie humana como para el turismo actual, como es el arte rupestre. Y entonces decidimos acometer, como producto final de aquel proyecto, la consolidación de un itinerario cultural del Consejo de Europa dedicado al arte rupestre, y ahí nace CARP. ¿Qué es CARP hoy día? Pues CARP hoy día se resume muy bien en cifras, serían 151 destinos visitables con arte rupestre, en 8 países distintos y con 44 entidades asociadas. Entidades que pueden ser ministerios de cultura, consejerías de cultura en el caso de España, regiones, departamentos en el caso de Francia, localidades como pues puede ser ciudades del norte de Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la tipología de socios es bastante diversa. Y esas 44 instituciones les une lo siguiente: son los que gestionan los sitios rupestres que se pueden visitar en Europa. Es decir, yo puedo tener una cueva con pinturas, pero si mi cueva no está abierta al público, yo no la puedo incorporar al itinerario. Solo se puede incorporar a este itinerario europeo si está abierta al público y tiene, por lo tanto, un uso turístico, aparte del uso cultural. Y en estos momentos recibimos 3,5 millones de visitantes entre los 151 destinos, y están todos los grandes nombres de la prehistoria que nos suenan: Fosco en Portugal, Valcamonica en Italia, Chauvet y Lascaux y Niort en Francia, Altamira, Tito Bustillo, Valtorta en España, el gran arte de los grandes lagos finlandeses, e incluso sitios tan exóticos como es la reserva de Gobustan en Azerbaiyán, que está declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, con un conjunto rupestre extraordinario justo al lado del Mar Caspio, o los grabados rupestres de Georgia, o el arte rupestre de Noruega. Es decir, hay 8 países involucrados con 151 destinos. ¿Cada vez hay más turismo de este tipo? Sí, lo que hay es un mayor interés por parte de la sociedad en que sus vacaciones no sean simplemente ir a tomar el sol. Es decir, hasta hace poco, y voy a coger un referente muy fácil de entender, que es la costa mediterránea española. En la costa mediterránea española hay una declaración de UNESCO, que es el arte rupestre del arco mediterráneo peninsular. Bien, está compuesta por 800 abrigos que se pueden visitar.
desde Cataluña hasta Andalucía, distribuidos por toda la fachada mediterránea. Bueno, hasta hace relativamente muy poco, nadie iba a la playa, yo hablo por mí, que yo iba a Denia, nadie iba a la playa y un día aprovechaba para ir a ver uno de estos sitios, como sí que se hace en Cantabria o en Asturias. ¿Por qué se hace en Cantabria y en Asturias? Porque aquí llueve. Entonces, en agosto te sale un día malo y dices, me voy con los niños a la cueva. En Levante eso no ocurre, normalmente no llueve, hace bueno siempre. Entonces la gente, digamos que se había fijado, el modelo de sol y playa era un modelo turístico muy fijado, pero la gente progresivamente, a medida que ha aumentado el nivel cultural de la población, ha ido demandando otras cosas. Y ya va pidiendo pues experiencias relacionadas con el patrimonio, por supuesto siempre con la gastronomía, más en esa zona. Y empieza a descubrir que Valencia o Castellón o Murcia resulta que tiene un interior. Más allá de las playas hay vida y hay un patrimonio extraordinario tanto desde el punto de vista natural como cultural. Y dentro de ese patrimonio están los abrigos levantinos, que además tienen esas escenas de caza y de recolección tan famosas, y la gente de repente dice, yo me acuerdo que en la escuela veía esto en los libros de texto, había un bisonte de Altamira y una señora recolectando miel de una cueva se llama de la Araña, ¿no?, en Alicante. Bueno, pues de repente la gente empieza a descubrir que existe este tipo de destinos, que además son muy agradecidos porque aunque haga calor, están en zonas interiores normalmente frescas y en donde puede tener uno la experiencia de visitar un barranco levantino donde descubrí estas pinturas y donde habitaron los hombres de la prehistoria. Bueno, este es un buen ejemplo de cómo los modelos de turismo cultural están cambiando y cada vez de forma más acelerada y cada vez hay más demanda. Ramón, nos tenemos que despedir, pero antes de terminar, señalas, ¿no?, que hay veces que no éramos conscientes cuando viajas a otras comunidades, te vas de vacaciones, del gran patrimonio natural y cultural que hay en las comunidades. ¿Cómo definirías el nuestro, el de Cantabria? Bueno, pues Cantabria tiene un patrimonio ya muy manido, muy bien comercializado y que efectivamente pues a nadie se le escapa, como Santidad del Mar y el Museo de Altamira asociado a la propia villa, pero también me vale Comillas, también me vale San Vicente de la Barquera, Castro Urdiales, bien. Y luego tiene un mundo por descubrir todavía, esencialmente en el ámbito rural de Cantabria. ¿Qué retos tenemos por delante? Pues mira, lo que necesita Cantabria es un plan regional de inversiones realmente serio para recuperar, primero, para evitar que su patrimonio rural desaparezca, arqueológico, etnográfico, material e inmaterial, etcétera. El patrimonio que alberga la Cantabria rural es, de verdad que ese sí que es infinito, utilizando el eslogan de Cantabria Infinita. Y darle uso, es decir, el patrimonio no se restaura y se conserva simplemente para mantenerlo ahí, hay que darle uso, y para darle uso están programas como Cultura de Cantabria, en donde las experiencias turísticas se están revelando como la mejor forma de acercar a la población hacia el conocimiento del pasado. Ramón Montes, ha sido un verdadero placer que hayas estado con nosotros, que nos hayas situado y que nos hayas dado todavía más a conocer las grandes iniciativas que hacéis desde la red. Muchísimas gracias. A todos ustedes, gracias también. Ya saben, la próxima semana tienen una nueva cita con Cantabria de Cerca, edición Cultura.